Todas las chicas se enamoraron del nuevo chico lindo, excepto la chica negra que él realmente quiere. El Instituto Soul International olía a goma de borrar y a café frío de máquina, pero aquel día había un perfume nuevo en el aire, nervios mezclados con curiosidad. Aiden Park atravesó la puerta con una mochila al hombro y una guitarra en su espalda. Su sonrisa era ligera, no estudiada, y el pelo le caía en ondas despreocupadas. No hacía falta mucho para que los móviles empezaran a vibrar. Chasquidos de cámaras, susurros que se estiraban en corrillos. Los nombres se inventaban y se repetían, como si la escuela entera fuera un eco de admiración. Las chicas le miraban como quien contempla una obra, con brillo y con una cierta distancia que intentaba no parecer ansiosa. Aiden se movía con una calma que multiplicaba su atractivo, devolvía sonrisas, levantaba la mano en clase, parecía disfrutar de ser observado sin alimentar la adoración. Para la mayoría era un descubrimiento, para el instituto, un acontecimiento. En la última planta, junto a una ventana que daba a los cerezos del patio, Leona dibujaba sin apartar la vista del cuaderno. No le gustaban los grupos ni las luces del pasillo, prefería los silencios que se quedaban pegados a la punta del lápiz. Tenía la piel de un color profundo que el sol, a veces, transformaba en un mapa cálido de matices. No buscaba miradas. Dibujaba hojas, manos, la soledad posible de una cafetería a primera hora. Su cuaderno hacía un ruido seco cuando pasaba la página. Ese pequeño sonido era su forma de hablar. Aiden la vio así desde el primer día, y algo en su mirada fue distinto a la curiosidad que recibía de las demás. No era el destello de conquista, ni el deseo de sumarse a una corriente. Era más bien la sensación de encontrar algo que no se ofrecía, un misterio tranquilo. Se sentó en la última fila, fingió atención en clase y en los minutos entre timbres buscó esa figura en la ventana. Ella seguía concentrada, la barbilla apoyada en la mano, el lápiz moviéndose con un ritmo que parecía una pequeña música. Los primeros acercamientos fueron torpes y sin pretensiones. En el comedor, Aiden le pidió permiso para compartir la mesa porque no quedaban plazas. Ella levantó la vista, midió el rostro que se inclinaba hacia ella y respondió con una frase corta. «Tienes una guitarra muy vieja». Él rió, sin sentirse herido por la distancia, y contestó. «Aprendo cada día con ella». En la clase de arte, le devolvió una hoja que se le había escapado al suelo. Su dedo rozó el borde del papel y por un instante ambos tuvieron la misma visión. Un bosque de trazos, y entre ellos un chico sentado y solo. Aiden no dijo nada. Guardó el dibujo como si fuera una pista que quería seguir. Si había una diferencia entre cómo las otras chicas lo miraban y cómo Leona lo observaba, era la honestidad. Las sonrisas en el pasillo eran performance. La suya era una medida, una prueba silenciosa. Aiden la notó, y sin teatralidad, empezó a buscar sus silencios como quien quiere aprender una canción que aún no sabe tocar. Leona ofrecía palabras como monedas contadas, precisas y valiosas cuando caían. Él aprovechó cada una. Si esta historia te interesa, dale like y quédate hasta el final. Las semanas siguientes fueron una sucesión de viñetas que sucedían como si alguien estuviera cosiendo dos telas distintas hasta que los hilos empezaron a entrelazarse. Había la clase de historia del arte, donde Leona se quedaba más tiempo retocando un boceto. El club de música donde Aiden compartía una cuerda rota con el profesor. La parada del autobús, donde ambos coincidían con las mochilas todavía húmedas de lluvia. En cada escena, la melodía que Leona tarareaba, pequeños intervalos que sonaban como preguntas, se repetía en la guitarra de Aiden, que la aprendía despacio. A veces él se sentaba en las gradas del patio y tocaba tímidamente mientras ella dibujaba la sombra de su figura. La combinación era una forma de conversación, acordes y líneas a lápiz. Hubo también momentos mínimos que decían más que las grandes declaraciones. Una mañana de otoño, Aiden llevó sin querer una taza de café demasiado amarga. Leona, sin pedir nada, le dejó en la mesa un trozo de galleta envuelto en papel de seda con un dibujo pequeño en la esquina. Un árbol fino que apenas se sostenía por una raíz. Era su forma de decir, «aquí tienes». Él la tomó con manos un poco temblorosas de gratitud. Y no volvió a beber el café a solas.
Las miradas ajenas no tardaron en convertir en rumor lo que era discreción. Las redes del instituto, esas conversaciones que se alimentaban más de envidia que de curiosidad, empezaron a tejer su propia narración. Fotos de Aiden en el pasillo, capturas de la guitarra, comentarios en broma sobre quién sería su nueva novia. Algunas chicas intentaron acercarse por la forma habitual. Risas amplias, invitaciones al café de moda, mensajes en grupo que buscaban atención. Aiden agradecía, pero parecía cada vez más cansado del espectáculo. Su atención volvía siempre a la mesa junto a la ventana, donde Leona doblaba las esquinas de sus páginas. Hubo un día en el club de arte que lo cambió todo, aparentemente pequeño. Leona dejó su sketchbook descuidado por un momento, entre pinceles y agua. Aiden, que había entrado porque le habían hablado de una exposición de acuarela, lo vio. No lo abrió de inmediato, se sentó a su lado y esperó. Cuando ella volvió, avergonzada por el descuido, él tuvo que inventar una excusa para no parecer intruso. «Tu cuaderno huele a lluvia», dijo. Ella alzó la vista y por primera vez dio una sonrisa que no era un filtro. Le entregó el libro y su mano rozó la de él. El roce fue breve, un diálogo muy antiguo que no necesita palabras. No todo fue sencillo. Las chicas populares, Yu, Miho, Hana, no eran malvadas en esencia. Respondían a un sistema que las premiaba por la atención y el estatus. Sentían molestia porque los hilos del interés empezaban a desenfocar la atención que les pertenecía. Algunas burlas eran nerviosas, otras, en voz baja, eran veneno. Chistes sobre su origen, indirectas sobre su identidad, miradas que trataban de empujar a Leona fuera de escena. A veces el encono no buscaba destruirla, pretendía conservar la narrativa que les era rentable, la historia del chico lindo entre chicas parecidas. Leona lo percibía todo con la distancia de quien ha aprendido a medir la intensidad de los focos. La tensión subió de tono cuando desapareció una hoja importante del sketchbook. Era un dibujo que Leona había hecho de Aiden. Un retrato sin pretensiones, donde él aparecía con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. La hoja no estaba en el cuaderno la tarde que ella fue a buscarla. El bolsillo del banco estaba vacío. Las sospechas fueron inevitables. En la taquilla se dejaron notas anónimas y una foto tomada por alguien desde lejos. La imagen no mostraba agresión física, pero sí un recorte que podía interpretarse. Los comentarios en clase 3B crecieron como una maraña que se enredaba sin control. Una noche, cuando ya era casi primavera y los cerezos empezaban a hinchar sus botones, alguien encontró el cuaderno en un rincón del patio y decidió arrancar varias páginas. Las hojas volaron como pequeñas alas rotas. Gritos, silencio, el sonido del papel rasgándose en cámara lenta. Cuando Aiden llegó, no hubo pelea física, hubo presencia. Caminó hacia el centro del corro donde varios alumnos se habían reunido para ver el espectáculo que ellos mismos habían creado. Sus manos recogieron las hojas destrozadas con cuidado, sin aspavientos. No habló para inflamar, habló para poner un límite. «Devuélvanlas», dijo Aiden con voz firme y sin ruido. No gritó ni humilló. Su calma tenía la gravedad de quien sabe que su autoridad no depende de la fuerza. Algunos rieron por reflejo, otros agacharon la cabeza. Él juntó las piezas, acomodó lo que quedaba y se volvió hacia Leona con una expresión que no pedía fama, solamente atención. Leona, que había llegado corriendo al notar el caos, no lloró. Dejó que sus ojos pesaran lo suficiente para que todo el mundo los notara. Fue la forma en que la escuela comprendió por primera vez que aquello iba en serio. Aiden, sin grandes gestos, había tomado la decisión de no permitir que la respuesta social siguiera siendo la herida. Las consecuencias no fueron automáticas ni perfectas. Algunas personas se apartaron, avergonzadas por haber participado. Otras, en modo defensa, se atrincheraron en chistes que pretendían minimizar. En los grupos de chat aparecieron excusas, fotos mal recortadas y comentarios que buscaban convertir el incidente en una broma. Una imagen publicada por alguien ajeno, una foto en la que se veía a Aiden recogiendo hojas, con una leyenda mordaz, se difundió por la red del instituto. La viralidad tuvo lágrimas domésticas, mensajes de apoyo sincero y comentarios crueles que se alimentaban en la oscuridad de la pantalla. Aiden no hizo un numerito en redes.
Su defensa fue real en la puerta del instituto, con papeles arrugados en las manos y el gesto sereno. Cuando la historia trascendió, aparecieron palabras de sorpresa. No lo esperaba, pensé que era otro tipo. Él, sin embargo, no buscó aplausos. Para él, la prioridad había sido siempre la persona sentada junto a la ventana. En el tiempo en el que el rumor hacía eco y las hojas seguían desperdigadas por el suelo, Leona recibió un mensaje que dobló su mundo sin violencia. La familia debía mudarse temporalmente a Nigeria por asuntos laborales de su madre. No era un abandono romántico ni una huida dramática. Era una decisión tomada con la gravedad de quien debe proteger, de quien organiza la vida de todos para que siga adelante. La noticia cayó en la piel de ambos como una realidad, necesaria y sin concesiones. Tuvieron esa conversación la noche antes de la graduación. Las luces del barrio eran pequeñas lámparas que se filtraban por las persianas. Leona se sentó en el suelo del cuarto con el sketchbook cerrado sobre las rodillas. Lo acarició como se acaricia a un animal que se quiere y se teme perder. Aiden la miró desde la puerta y no quiso frases grandes. Solo pidió que ella le contara de verdad. ¿Qué significa para ti esta marcha?, preguntó. Ella respondió con calma. Que hay raíces que se mueven. No es para siempre, no sé cuánto será, pero nos iremos. No dijo vuelta como si fuera una promesa automática. Sus palabras eran prácticas, cajas, burocracia, el abrigo de la abuela. Pero al pronunciar no sé cuánto, su voz se quebró en la medida justa para que ambos entendieran lo real de la pérdida. Aiden no le pidió que se quedara. Eso habría sido egoísta. En lugar de eso, tomó su mano y dijo una cosa sencilla que cabía en un bolsillo. Llámame si el viento cambia. No hubo lágrimas sobreactuadas. Hubo un silencio compartido largo, interrumpido por un acorde que ella empezó a tararear sin querer. Fue una promesa sin letra, la de esperar, la de no presionar el tiempo. La graduación fue un día hecho de rituales y pequeñas despedidas. Los cerezos estaban en flor y al mismo tiempo empezaban a soltar sus pétalos sobre los hombros de los estudiantes, como si la escuela quisiera arroparlos en su último gesto conjunto. Aiden le entregó un cuaderno nuevo, un sketchbook de tapa rugosa que había rellenado durante meses con lo que le parecía importante. No eran solo dibujos, eran fragmentos de conversaciones, entradas de bus con notas, la etiqueta de un café, la lista de acordes de la canción que ella tarareaba, recortes de programas de música que él había intentado tocar. No eran promesas que exigían cumplimiento, eran un archivo de lo que habían sido. Leona lo abrió con lentitud. En la primera página, en letra que no era la suya, había un dibujo de la ventana donde ella solía sentarse, y al lado, el bosquejo de una guitarra. Bajo el dibujo, sin adornos, una frase. Para cuando vuelvas a dibujar. Ella sonrió de una manera que le pertenecía solo a ella. No intercambiaron grandes palabras en el acto de despedida. Se despidieron con la misma calma con la que habían tejido su relación, con un gesto, un acorde, un lápiz que se rompía para convertirse en otra forma de compañía. Los años que siguieron fueron de distancia y crecimiento. Leona vivió en una ciudad donde las canciones olían a mercado y a tardes largas. Empezó a vender pequeñas ilustraciones en exposiciones locales y a recibir encargos que la obligaban a salir del rincón donde había empezado. Su madre trabajaba mucho, pero la casa estaba llena de visitas que la sostenían. Aiden se quedó en Seúl. La música le abrió sendas menores, tocó en cafés, compuso para vídeos pequeños, trabajó como asistente en estudios. Ninguno dejó de mirar hacia atrás con cierta ternura. El sketchbook que le había regalado Aiden se convirtió en una especie de mapa secreto. Cada página una marca de la época joven, cada mancha de café una estación emocional. 5 años después, la galería donde se inauguraba una exposición colectiva olía a madera pulida y a pintura fresca. Leona había regresado por un proyecto de colaboración y presentó una serie de ilustraciones que hablaban del tránsito, árboles que se trasladaban con maletas, manos que sostenían mapas, ventanas que miraban lugares remotos. Su nombre estaba en la esquina de la invitación con una estabilidad que no existía antes.
No era la Leona de la ventana, era una versión más completa de sí misma, con una mirada que ya conocía el mundo. Aiden también quiso ir a esa galería, no porque esperara encontrarla, sino porque le habían invitado a tocar en la inauguración. Su música había ganado un tono propio, ahora era menos timidez y más decisión. Las melodías estaban tejidas con los silencios que había aprendido a respetar. Cuando empezó a tocar, en una sala lateral, la melodía que eligió era esa que Leona tarareaba en el instituto, pero convertida en un arreglo más maduro, Some Notes Hung Like a Promise. Ella paró frente a una de sus obras y le escuchó. No buscó la mirada del público. Leona miró la puerta en un momento de indecisión, y lo vio. La guitarra a la espalda. La forma en que la luz le dibujaba el perfil. Aiden no necesitó hacer nada especial. Tocó y dejó que la música hiciera el resto. La música era su carta, y la exposición, un libro en el que ella había puesto sus páginas. Cuando terminó el set, hubo un silencio agradecido y algunos aplausos. Aiden caminó hacia la sala principal con pasos que pertenecían a un hombre que había aprendido a sostener la calma sin que sonase a teatro. Leona lo vio acercarse, y por una fracción de segundo, el mundo se condensó en ese movimiento. No había necesidad de preguntas grandilocuentes. Él se quedó frente a ella, y sin rodeos, dijo, «¿Has vuelto?» Ella sonrió con la complicidad de quien ha visto la vida moverse. «Sí», respondió, «volví». Se quedaron sin decir demasiado, porque ya estaban cargados de una historia comunal. Aiden le ofreció el cuaderno que había llevado en una funda de cuero. No era el mismo del instituto, ahora era un ejemplar reconstruido, una edición nueva con páginas limpias y otras comidas por las historias. Dentro había cartas, recortes, fotos de la ciudad que él sabía que a ella le gustaban, una estación de tren, una taza de café en medio de la nieve y en la última página un dibujo que Leona reconoció al instante, la ventana donde solía sentarse, con la guitarra al lado y un árbol que parecía querer cruzar la calle. Ella tocó la página con la yema de los dedos y no pudo evitar reír. No por risa nerviosa, sino por alivio. Aiden la miró con la misma honestidad que había mostrado en el instituto, pero ahora sin la carga de ser novedad. Era la elección de alguien que había aprendido a esperar. ¿Volviste por la obra?, preguntó él, pero ya conocía la respuesta. Era la salida más sencilla a la conversación. Volví porque... Ella dejó la frase abierta y entonces terminó. Porque me apetecía ver qué hacía la música contigo. Fue una respuesta que no necesitó definiciones de duración ni calendarios. Era una invitación a seguir con las piezas rotas, a convertirlas en un algo nuevo. Leona no era un premio ni una novedad exótica. Era la persona a la que había elegido ver durante años. Aiden no había celebrado su defensa como un trofeo. La había hecho suya en la forma más sana, con presencia. Ahora, 5 años después, esa presencia no era una obligación ni un gesto espectacular. Era la suma de decisiones pequeñas y repetidas. Frente a la galería, con los pétalos de cerezo ya secos en las aceras, dejaron que la música y el dibujo hablaran por ellos. Intercambiaron detalles de las vidas que habían vivido, el precio de una entrada, la dificultad de encontrar taller, el miedo a no saber qué sería de ellos, y en medio, la certeza de que aquello que habían construido no necesitaba etiquetas para existir. Al final, Aiden posó su guitarra y tomó la mano de Leona con una naturalidad que no exigía dramatismo. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro, como quien se coloca en la posición que había ocupado tantas veces en dibujos. Un gesto pequeño y completo. No pronunciaron la palabra amor como si fuera un sello que rubricara todo, la pronunciaron con la forma en que volvieron a mirarse, con la paciencia que habían aprendido lejos de los focos y de los comentarios. La vida no fue una sucesión de escenas perfectas a partir de entonces. Hubo discusiones, malentendidos y noches en las que la distancia volvió a asomar con su cara práctica. Pero había un elemento que cambiaba la ecuación: la elección consciente de sostenerse. Aiden y Leona aprendieron a transformar el ruido externo en una coraza fina que dejaba pasar la música y bloqueaba las agresividades fáciles. En el centro de la galería, bajo la luz blanca que elegía las obras, había una pieza conjunta, un dibujo grande de Leona y una partitura de Aiden enmarcada a su lado. El título era sencillo y sin pretensiones:
ventanas y acordes. La gente se acercaba, leía y sonreía. Algunos comentaban en voz baja sobre lo bonito del regreso. Otros, con la mirada un poco más atenta, entendían que la historia había sido más que una anécdota de instituto. Había pasado por la protesta de hojas rasgadas, por la viralidad insensible, por la mudanza, por la espera. Había pasado por el gesto paciente de alguien que no confundió la atracción con la admiración y que eligió, con actos pequeños y firmes, proteger la dignidad de la otra persona. Esa tarde, Leona salió a la calle con su cuaderno bajo el brazo en una funda que había decidido conservar. Miró al cielo, donde las nubes hacían un dibujo leve, y se permitió recordar la primera vez que Aiden había dejado una galleta en su mesa. Recordó la mano que recogía papel con cuidado en medio del patio. Sonrió sin solemnidad. A su espalda, la ciudad continuaba su ruido habitual. Coches, conversaciones, alguien que tocaba una canción improvisada en un acordeón. La historia que había empezado en el instituto se había transformado en otra cosa, una vida compartida que tenía raíces y ramas, que también podía ser frágil y que aún así se sostenía. Aiden se inclinó para besarle la frente, un gesto que era tanto protección como ternura. Ella le miró, lo reconoció y le devolvió la mirada con la confianza de quien ha vivido la levedad del ser observado y la profundidad de ser verdadero ante alguien. No era el final de un cuento de hadas. Era el inicio de una convivencia hecha de canciones, dibujos y decisiones. Bajo los árboles que habían visto su juventud, con los pétalos como testigos, se sostuvieron uno al otro sin querer explicar demasiado. Si te ha emocionado este reencuentro, compártelo con alguien que valore las historias de segundas oportunidades y suscríbete para más.